Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Linet, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión comenzaremos a realizar un precioso ramo. Para comenzar, la primera flor que haremos será este precioso lirio. Veamos la lista de materiales. Acá todo el material que yo estaré utilizando. Principalmente voy a estar utilizando hilaza de la marca La Abuelita. Es una hilaza que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y es 100% algodón. Una hilaza que me encanta para confeccionar flores, pero usted puede utilizar el hilo que guste. Dependiendo del hilo, pues ahí podría variar el tamaño, ¿ok? Vamos a ocupar verde y además también amarillo, que en específico en esta marca su nombre es Canario. Además, solo para los pistilos, para este detallito en el centro del lirio, voy a estar utilizando hilaza de la marca Eulali, que es de 1 milímetro de grosor. Tiene tan solo 4 hebritas, es 100% algodón mercerizado. Todo el material que les estoy mostrando está disponible en nuestra tiendita gretawings.com. Pero vuelvo y repito, usted puede utilizar la hilaza, la lana que usted prefiera. Con esta hilaza La Abuelita yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Es el mismo gancho que incluso utilizo con amigurumis. Usted puede utilizar el número de gancho que prefiera. Muy importante para este proyecto, vamos a ocupar un alambre. Yo en específico he comprado alambre de floristería. Se lo voy a enseñar un poquito más de cerca. Pues es un alambre que además está cubierto como con un papel. Vea, ahí se puede ver el interior. Está cubierto con un papel. Es del calibre 20. Le estaré dejando el enlace a Amazon en la descripción de este vídeo. No hay absolutamente ninguna promoción por esto e incluso puede que en el momento que esté viendo este vídeo, pues esa tienda ya no lo tenga disponible o algo así, pero la intención es que usted lo vea las características y pues ahí ya decide si comprar exactamente este o no. Incluso, ¿cómo lo vamos a utilizar? No necesitamos que tenga esta cobertura, pero bueno, estos lo tienen y está bien. Miden aproximadamente 14 pulgadas de largo y es todo el alambre que estaré utilizando, pues cada pieza que vamos a realizar ocupa un alambrito diferente y cuando lo juntemos todo, eso va a formar el tallito. Además, vamos a necesitar rubor. Solo si usted desea colocarle como yo en el centro de cada pétalo, eso hace que se vea un poquito más natural. Es todo el material que necesitamos para confeccionar este precioso lirio, así que si se ha animado a realizarlo, comencemos. Hey, debes saber que tendremos más tutoriales sobre flores, pues estamos formando un ramo con el tema de Winnie the Pooh. Así que chequen la descripción del vídeo que si ya tuviéramos listo algún otro de las flores, de Winnie the Pooh, del tarrito de miel, la abejita, algún otro accesorio para este ramo, pues si ya está listo, se lo voy a compartir en la descripción, el enlace en la descripción de este tutorial. Y ahora sí, pues vamos a comenzar. Haremos un total de 6 pétalos y para cada uno estaremos utilizando la hilaza de color amarillo. En esta marca en específico su nombre es Canario. E iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 20 cadenas. 1, 2, 3 y así continuaré realizando cadenas hasta tener un total de 20. Una vez terminadas las 20 cadenas, vamos a comenzar a partir de la segunda con un punto bajo. Acá puede trabajar los puntos bajos en forma de V o de cruz como usted guste. Luego un medio punto alto. 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 y 12. No se preocupe porque lo vea así, es algo que vamos a solucionar luego con el alambre. Lo siguiente será realizar 2 medios puntos altos, 1 y 2, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Hasta aquí ya hemos trabajado en todas las cadenas y ahora vamos a repetir básicamente lo mismo pero inversa del otro lado de las cadenas. Vamos a comenzar con 2 puntos bajos. Ya en esta última cadena solamente vamos a trabajar ese punto bajo. Así que los siguientes 2 en la base de los 2 puntos bajos anteriores. No el último, los otros 2. Y a su vez vamos a asegurar esta hebrita. Entonces, un punto bajo y 2. Estoy trabajando justo en la base de los puntos anteriores. ¿Ok? Si nota que se le marca un agujerito, no se preocupe que eso luego no se echa a ver. Luego le siguen 2 medios puntos altos en la base de los puntos altos anteriores. 1, 2, luego 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado justo en la cadena que dejamos de subida. Recuerde que iniciamos en la cadena número 2. Bueno, en esa que quedó como de subida, ahí voy a realizar un puntito deslizado. Y hasta aquí la primera ronda. En la ronda número 2 subiremos con una cadena que será solamente de subida. Y vamos a tomar el alambrito. Voy a inclinarle un poquito para que me facilite el trabajo, solo un poquito. Voy a dejar un sobrante en el extremo, un poquito nada más. Y lo que estaremos haciendo será un punto en cada punto que tenemos de la ronda anterior, excepto en el de aquí de la esquina, en el del extremo, que ahí vamos a hacer un aumento triple, ¿ok? Entonces vamos a contar cuántos puntos tenemos hasta llegar allí. A su vez, vamos a ir, vea, abrazando. Posicione bien el alambrito. Tal vez la primera vez les resulte un poquito complicado, pero la verdad es que no lo es. Así, con cada punto bajo que realicemos, podemos también jorobar un poquito aquí como para que no se salga. Vamos a ir abrazando el alambre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos moldeando la pieza. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. He realizado un total de 18 puntos en este lado. Ya toca este extremo y antes de comenzar el aumento triple, o sea, 3 puntos bajos en el mismo punto, ya voy a doblar el alambre y será mucho más fácil. Vea cómo va tomando la forma. Aquí hacemos una pequeña curvita, como la misma formita que tiene el pétalo. Y justo en este punto que está en el extremo, ahí vamos a realizar 3 puntos bajos en el mismo lugar. Sería el aumento triple. 1, 2 y 3. Los 3 en el mismo punto. Y ya luego, pues punto bajo en el otro lado. 1 por cada punto de la ronda anterior. Deberíamos tener también 18. Hey, si cuando lo hagan tienen 19 en un lado, 17 en otro, está bien. Es solo un borde, ¿ok?
Ya sé que en la mente de uno es complicado seguir así, pero no tiene por qué deshacerlo y volverlo a hacer. Entonces ya yo llevo 2 puntos después del aumento triple. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos dándole la formita al alambre. 15, 16, 17, 18. 18. Y voy a realizar un punto deslizado justo en el punto deslizado que hicimos en la rondita anterior, en el cierre de la ronda anterior. Un puntito deslizado y cortemos la hebra. No necesita dejar hebra larga. Vamos a acomodar este pétalo. Y darle su formita. El hecho de tener ese alambrito pues nos permite inclinarlo como querramos. Y así como he realizado este pétalo, pues vamos a realizar un total de 6. Ya yo tengo los 6 pétalos listos y así se ve por la parte de abajo. Al ser el alambre con verde pues se nota un poquitín, pero si usted tiene un alambre más fino o ya sea de color amarillo pues sería ideal. Pero esto quedará completamente hacia la parte de abajo. Además formará parte de un ramo, así que esos detalles no se van a notar y no va a fear el trabajo. Entonces hasta aquí los 6 pétalos listos. Este rubor que estaré aplicando no es permanente, pero si usted desea colocar rubor permanente siempre puede hacerlo. El color que usted guste. Coloque de a poquito. Siempre vaya difuminándolo. Es sobre todo aquí en el inicio y ya lo demás. Ya lo demás es más bien difuminado, ¿ok? Como que se vaya perdiendo. Y lo mismo le vamos a hacer pues a los 6 pétalos. Para las hojitas estaremos utilizando hilaza color verde. Es muy similar a los pétalos. Iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 18 cadenas. 1, 2, 3 y así continuaré realizando cadenas hasta tener un total de 18. Listas las 18 cadenas, ahora sí que vamos a comenzar a colocar el alambre. Pues el alambre en esta ocasión en la hojita va a ir en el centro. Voy a doblar un poquito acá en el extremo momentáneamente para que me facilite el trabajo, ¿ok? Vamos a comenzar justo en la segunda cadena, en la segunda. Y a su vez, inserte el gancho por debajo del alambre, pues lo iremos abrazando. Un punto bajo, luego un medio punto alto. Si se le sale un poquito, pues dóblelo un poquito más. Es por el momento. Le siguen 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos acomodando el alambre si se nos dobla, ¿ok? Le siguen 2 medios puntos altos. 1, 2
y luego 3 puntos bajos. 1, 2 y el tercero pues en la última cadena que tenemos. Hasta aquí ya hemos realizado un ladito, ahora sí que vamos a acomodar esta pieza. Voy a hacer una cadena a modo de asegurar para mostrarle cómo acomodar el alambre. Pues ahora necesitamos doblarlo. Voy a colocar mi uña, yo voy a utilizar mi uña justo aquí y voy a doblar y voy a juntar lo más que pueda. ¿Ok? Pues ahora estaremos tejiendo de este ladito y a su vez vamos a abrazar este otro alambrito. Ya no vamos a trabajar en este último punto. Vamos a trabajar en la base del siguiente. Insertamos justo en la base en ese agujero, a su vez abrazando el alambre, a su vez asegurando esta hebrita que tenemos del inicio y vamos a iniciar esta vez de este lado con 2 puntos bajos, 1 y 2. Luego 2 medios puntos altos, 1, 2, le siguen 10 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un medio punto alto, un punto bajo y un deslizado justo en la cadena que dejamos como de subida en el inicio o donde usted guste. La verdad que esto no es muy importante, es un puntito deslizado nada más para asegurar. Vamos a cortar la hebra, no la necesitamos larga. Apretamos bien, jalamos bien y luego vea cómo esta pieza se acomoda súper bien y se puede estirar un poquito esta hojita. Acomodamos los alambritos y vamos a necesitar 2 hojitas. Incluso si usted quiere hacer más de 2, pues siempre es libre de hacerlo. Pero con 2 yo considero que es suficiente. Así nos habrán quedado. Y hagamos unos 5 pistilos. Ya tengo listos 4 y vamos a hacer el quinto juntos. Son bien fáciles y no tienen que quedar exactamente iguales los 5. Incluso pueden hacer más o menos de 5 como ustedes gusten. No voy a utilizar pegamento, así que vamos a colocar la hilaza de color amarillo, que es la que va en la parte de abajo, la vamos a colocar casi llegando al final, a la puntita del alambre. Luego vamos a tomar esta que yo estoy utilizando, es tabaco claro, pero es un marroncito, un canelita, el que usted guste estará bien. Y lo voy a colocar contrario, así. O sea, la hebra larga está para acá y en este caso para acá. Vean el final del tabaco claro. ¿Por qué? Pues vamos a abrazar esta hebra de color amarillo. Vamos a comenzar bien pegadito, lo más pegadito al extremo que usted pueda. Y al ladito vamos a ir dando vueltitas y vea cómo a su vez va a ir tomando la hebra de color amarillo y así la va a asegurar para luego trabajar con ella. ¿Okay? Esto es bien, 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 bien ajustadito. Nos regresamos otra vez, pero vea que no es tan pegado, un poquito menos, no tan pegado y luego hacia atrás otra vez. De este modo pues logramos un poquito más de volumen. Cuando ya tenga la puntita como usted la desea, así me va a quedar a mí. Voy a cortar esta hebra y continuaré trabajando con la hebra de color amarillo. ¿Ok? Y vamos a continuar dando vueltitas en la misma dirección. Acomode bien su hebrita de color amarillo para que abrace estas de color marroncito. Sujételas un poquito y con la hebra de color amarillo, bien pegadito al detalle anterior, pues vamos a comenzar a girar.
Asegúrese de que lo va cubriendo todo, ¿ok? Vea bien pegadito, ahí va dando vueltitas y cubriendo el alambre, que en este caso es de color verde, y todos los hilitos. Ya cuando usted considere que esos hilitos están seguros, los puede cortar. Les recomiendo que deje uno más larguito que el otro y así el volumen como que va bajando, como que en degradado, ¿verdad? Como que va bajando poquito a poco. Y no es un cambio tan brusco. El largo, pues es a su elección. Puede hacer unos pistilos más largos que otros y está bien. Es una flor, es natural y queremos que se vea lo más natural posible. Entonces, vamos dándole vueltita. Vamos comparándolo con los otros y es suficiente. Ya que tenga el largo cubierto hasta donde usted lo desee, pues corte la hebrita y con esta misma hebrita así lo vamos a asegurar. Vea, por detrás del alambrito, lo pasa por el centro, sigue sujetando acá arribita y ajusta. Es suficiente con esto, ¿ok? Si usted quiere colocarle pegamento, es libre de hacerlo, pero yo considero que es suficiente. Y realicé un total de 5. Puede realizar, vuelvo y le repito, la cantidad que usted desee de pistilos. Es el centro y es un detalle bonito para este lirio. Vamos a comenzar uniendo los pistilos. Para toda esta unión voy a estar utilizando la hilaza de color verde, la misma que utilizamos en las hojitas. Y todos estos alambres pues nos formarán lo que es el tallo. Así que vamos a comenzar por los pistilos. Vamos a acomodar todas estas hebritas que tenemos sueltas. Todas esas hebritas, usted llévelos hasta el mismo nivel acá. Vamos a llevarlo hasta el mismo nivel. Todas esas hebritas pueden formar parte del tallito y quedar escondiditas, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Voy a colocar la puntita verde hacia acá, hacia abajo. Y luego voy a comenzar aquí arribita, dando vueltitas bien ajustadito. No muchas, ¿ok? Es solo para juntarlos todos. Y lo siguiente será agarrar 3 pétalos, pues los lirios son con 3 pétalos por encima, 3 pétalos por debajo. Esto nos va a facilitar la unión, ¿ok? Entonces vamos a agarrar uno de este ladito y le vamos a dar una vueltita, una solita que nos va a ayudar a fijarlo. Vamos a agarrar otra hojita, todas con el centro donde dimos el rubor mirando hacia adentro. Acomodamos para que ese alambre no se vea, le damos otra vueltita y la siguiente será aquí. Así lo vamos a ir formando. Todas esas hebritas déjenlas que formen parte del tallito. Ajustamos y los otros 3 pétalos pues los vamos a poner como en el centro de cada uno de estos. Vamos a comenzar por acá. Vean que quede aquí centradito con estos dos. Ahí lo vamos a colocar. Vamos a ajustarle. Y luego este otro aquí. Y le damos vueltita. Y ya solo nos queda uno que iría entonces acá. Espero explicarme bien y que usted viendo pues pueda seguir el paso a paso. Ya tenemos lo que es la flor, todos los pétalos juntitos. Claro que sí los vamos a abrir, porque con esa intención le colocamos alambre para poder acomodar los pétalos como queramos. Pero antes quiero sellar un poquito más este tallito, que me quede bien tapadito, todos los alambritos verdes, todos los hilos amarillos
Vean cómo se va formando. He apretado tanto que me duelen los dedos. Vean, ahí se me marcó. Pero es así para que quede bien ajustadito y no vaya a perder su forma. Ya aquí lo he agarrado en otra posición. Y le voy a ir girando con mucha paciencia hasta que llegue a la altura que yo desee para colocar las hojitas. No las voy a colocar muy abajo, más o menos hasta acá, ¿ok? Así le voy a ir girando hasta que llegue aproximadamente hasta aquí. Casi hasta donde acaban estas hebritas de amarillo que yo tengo. Ya que lo haya llevado hasta la altura que usted desee, pues vamos a colocar las hojitas. Esta parte que yo considero el frente la voy a colocar mirando hacia el tallito, ¿ok? Voy a colocar ahí. Y ahora sí, pues a darle vueltita también para fijarla. Intentando siempre tapar lo más que podamos ese alambre. Y ya que lo tengamos fijado, avanzamos una gotitita y colocamos la otra. Las voy a colocar una mirando a la otra, ¿ok? Usted las puede colocar más abajo como guste. Sujete y ajuste bien para que quede bien segura la hojita. Y ya luego lo que queda es seguir forrando el tallito, ¿ok? Lo voy a seguir forrando. Miren, así me han quedado las hojitas. Luego ya lo vamos a abrir todo, ¿ok? Lo voy a seguir forrando justo hasta llegar al final, ¿ok? Aquí podemos emparejar todos los alambritos y llegar al final. Y claro que sí, les voy a mostrar cómo terminar. Un acabado genial. Ya casi acabo de cubrir todo el alambre y voy nada más que a emparejar un poquito. Me van a sobrar. Esto córtelo con una pinza para cortar alambre o con una tijera que no vayan a utilizar luego para hilos o telas, ¿ok? Entonces, con silicón, que ya yo la tengo bien calentita, nada más voy a colocar un poco en todo ese restante de alambre que tenemos. Vean que es bastante. Y lo siguiente será continuar. Así nomás. Dejen que esa silicón quede ahí entre el hilo y ya al final le pone su dedo, que este tipo de pegamento pues seca súper rápido, enfría y ya que está salido de la pistolita pues no nos va a quemar. ¿Ok? Lo cortamos y así quedará seguro. Quiero mostrarle de cerquita, vea cómo se sale un poquito la silicón, eso es ideal, eso no se va a separar jamás. Y ahora sí que tenemos listo todo el lirio y solo nos falta pues abrir un poquito estas hojitas a gusto, ¿verdad? Las puede inclinar, pues todo tiene alambre, todo usted lo puede colocar como guste, mirando un poquito más hacia el frente, como usted lo desee. Y lo más bonito de todo es acomodar estos pétalos. Vamos a acomodar primero los que están, digamos, por fuera. Sería este de aquí. Y luego estos que están un poquito más adentro. Y usted los va a abrir a gusto, le va a doblar un poquito más las puntitas a gusto, como usted lo desee o como lo desee su cliente, ¿verdad? Si es una orden o si es para un regalo, pues ahí usted sabrá cómo le gusta más. Lo abre a gusto. Y lo puede mover. Si no le quedó como usted lo desea, pues nada más los mueve. ¡Wow! Esto me encanta. Siento que lo puedo mover un poquito más para acá. Y hasta aquí habremos acabado este precioso lirio. Si ha sido de su agrado,
Porfa, déjeme saber con su like y en los comentarios compártame una florecita como emoji y responderé a su comentario súper rápido. Además, si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que lo haga y que no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cuando subamos el siguiente video, que serán precisamente estas margaritas. 1.000.000 de gracias por vernos hasta el final y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.